Pueden llegar a ver la siguiente diapositiva o se ha quedado en donde dice fisiopatología de la cirrosis hepática. Sí se ve correctamente, doctor. ¿Se ve el índice? Bueno, dentro de la cirrosis hepática vamos a tocar algunos temas. No puedo tocar solamente fisiopatología de la cirrosis hepática sin antes dar algunos conceptos básicos. Ya ustedes han pasado embriología. Entonces, vamos a conversar, a hacer un recordar de cómo inicia el hígado antes de llegar a hablar de cirrosis hepática. Vamos a hablar de la anatomía, a la anatomía celular, las funciones metabólicas que comprometen en el hígado, los mecanismos de injuria hepática que ocurre en una de las causas que son más frecuentes, como la cirrosis alcohólica. Hablemos de la hipertensión portal, que es una consecuencia de ellas, las manifestaciones clínicas y la evolución de la cirrosis hepática. Dentro de la embriología del hígado nos vamos a acordar desde la etapa fetal. El hígado aparece en el ser humano a partir de la cuarta semana de embarazo, se van presentando ya los esbozos, se van presentando los esbozos en los órganos, como el pulmonar, el hepático, vamos viendo el intestino medio, el saco vitelino, ¿no? Dentro de ellos ya vemos un pequeño rezago, un pequeño esbozo hepático. Se va a caracterizar porque su nacimiento va a ser a partir del endodermo y esto va a originar la parte hepática y la parte inferior de ellos es el que va a dar origen al conducto y la vesícula biliar, ¿no? Eso lo vamos a ver, ya nuestro hígado se va formando desde la cuarta semana. ¿Qué vamos a ver dentro de ellas? Ya vamos a ver las primeras células que se van formando a nivel del hígado. Cuando está el hígado en la etapa fetal, vamos a hablar de hepatoblastos, pero ya cuando llega ya la etapa adulta, ya vamos a hablar de hepatocitos, vamos a hablar de colangiocitos, ¿no? Que van a ser ya estas células las que se forman ya en activo, ¿no? Acá vemos en la parte izquierda los esbozos hepáticos que vamos a ver en el pequeño desde la cuarta semana. Ya dentro de la quinta, sexta semana, ya vamos a ver un hígado formadito, ¿no? Va a estar delante del esófago, el esbozo que tenemos ya del estómago, ¿no? El conducto onfalomesentérico, ¿no? Y detrás de ellos vamos a ver a la parte del estómago, el colon descendente. El hígado ya forma parte, ¿sí? Y se ve, acá lo vemos como que está pintadito de rosadito, como un órgano medianamente grande. Pero vamos a hablar un poco de la anatomía de ellas, ¿no? Y vamos a hablar de los vasos principales. El hígado, como todo órgano, tiene arterias y tiene venas. Y esta parte o esta anatomía arterial va a ser irrigada sobre todo por por la arteria hepática común y la arteria hepática propia, donde vamos a ver a la vez los vasos que salen de la arteria hepática común. Dentro de la arteria hepática común vamos a ver a la arteria gastroduodenal, vamos a ver a la arteria supraduodenal, a la arteria gástrica derecha. Vamos a ver más adelante que la irrigación que tiene el hígado es muy importante porque va a permitir dar comunicación no solamente a la zona del hígado, sino también del vaso y del mesenterio, que es importante cuando hablemos de hipertensión portal. Y vamos a ver que también va a tener comunicaciones la arteria hepática propia, ¿no? Vamos a ver la arteria hepática derecha, la arteria hepática izquierda, que son propias ya del hígado. No nos vamos a olvidar de la parte venosa.
Nos acordamos que el hígado está formado por 8 partes. En este dibujo ustedes van a ver los 8 segmentos que tiene en la zona del hígado. Va a haber una zona anterior, una zona lateral y una zona posterior. Es un órgano ricamente inervado. Y dentro de este corte que vamos a ver, vamos a observar las venas cavas inferiores, que es la que va a permitir la irrigación dentro del hígado para luego formar en la zona portal, que es importante dentro de esta irrigación. No olvidemos que el hígado es un órgano ricamente irrigado y que una lesión dentro de ellas puede sangrar mucho. Nos acordamos que este tiene un pasaje directo hacia la vena cava inferior, ¿no? Recuerden que las venas son las que traen la sangre no oxigenada y van a pasar definitivamente por el hígado para luego ir por la vena cava inferior, dirigirse hacia la aurícula derecha del corazón y seguir con ese circuito corazón-pulmón para luego oxigenarse. Pero ¿dónde está situado el hígado? Nosotros vamos a ver cuando tenemos al paciente frente a nosotros, vamos a tener una ubicación. Vamos a tener el paciente, el abdomen se divide en 9 cuadrantes y uno de ellos es el hipocondrio derecho. Esta se va a presentar en los adultos y vamos a ver nosotros 2 caras. Dentro de ellas, una de ellas, que va a ser la cara diafragmática o anterosuperior, que es la que va a colindar con el diafragma. Esta es la que está juntito al diafragma y es lo que separa a la zona pulmonar con la zona abdominal. Y la otra, que es la otra cara, que es la zona visceral o posterior inferior, que es directamente la cara del hígado, ¿no? Hemos hablado de que la arteria hepática, que es la arteria propia del hígado, va a ser la responsable entre el 25 a 30% de aporte que le da la sangre al hígado. Como les decía, el hígado es una zona muy vascularizada y dentro de los vasos que forma, y acá vamos a ver las zonas donde van a salir, sobre todo vamos a hablar de las venas, ¿no? Pero terminando con la parte de las arterias hepáticas, solamente el aporte de ellos va a ser entre 25 a 30, pero la zona venosa es la responsable dentro de ella, principalmente, ¿cuál? La vena porta, porque esa es la que va a ocasionar muchos daños cuando tenemos lesiones a nivel del hígado. Vamos a hablar sobre las presiones que hay dentro de las venas porta, ¿no? Los 8 segmentos hepáticos, que ya lo hemos hablado, dentro de las caras que se forman anteriores, posteriores y laterales, que vamos a tener. Hablamos también dentro de la circulación que tiene la sangre, que va a dar, a lo largo de ellas, va a tener una comunicación. Y vamos a tener una comunicación directamente con el estómago, con el vaso, con la zona del mesenterio, del intestino y la zona colónica. Entonces vemos que dentro de esta circulación, sobre todo a nivel de la vena porta, tiene una comunicación ricamente vascularizada y son los que nos van a producir más adelante, cuando tengo ya daño de hígado, un estadio ya avanzado como la cirrosis, va a repercutir en toda esta irrigación. Si nosotros hablamos del órgano como tal, vamos a decir más o menos el peso que puede tener un paciente adulto puede ser entre 600 a 1,8 kg o 1,800 gramos, perdón, de peso que vamos a tener. Pero en un recién nacido, el hígado va a pesar de 150 a 170 gramos. Sobre todo en el pequeñito va a representar el 5% del peso corporal, como hemos visto hace un momento en la imagen que ha representado. El hígado viene a ser un órgano grande que poco a poco va empequeñeciéndose a medida que el paciente va
pasando las etapas y llegando a la etapa adultez. Es un órgano que sí llega a pesar, tiene un buen peso y va a permitir también tener una repercusión. Es uno de los órganos importantes dentro del ser humano. Hablando de la anatomía celular, nosotros vamos a hablar de algunos conceptos que son importantes para poder hablar de la fisiopatología, así que vamos a empezar desde lo molecular o lo celular para poder entender qué sucede más adelante con la etapa de la cirrosis en el paciente, ¿no? Hablemos de algunas partes que forman esta anatomía celular del hígado. No podemos dejar de mencionar al acino lobulillo. Esta está representada, como ven en la imagen aquí en la izquierda, en la parte, es la célula más pequeñita que tiene el hígado. Se caracteriza porque tiene un espacio porta, este es el espacio porta, en el centro tiene una vena. ¿Y qué es lo que permite? Que la sangre que ya está oxigenada pueda fluir y pueda llevar todos los nutrientes dentro de ellas. Permite también que estas venas hepáticas permitan irrigar o permitan concurrir dentro de estos sinusoides hepáticos. Entonces, la célula más pequeña que tenemos dentro del hígado es el acino o lobulillo hepático. Ahora, hablemos de los hepatocitos. Estos hepatocitos son células hepáticas que representan el 75-80% de todo el hígado. Estas se encargan de metabolizar un fármaco, las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, el recorrido o las sustancias hemo que se llegan a formar en nuestro organismo, sintetiza proteínas. ¿Qué quiere decir? Que forma todas las funciones que tiene mi organismo. Permite la producción, síntesis de proteínas, es la que va a permitirme procesar los medicamentos. Yo tomo una pastilla, tomo el paracetamol, pues ¿por dónde va a pasar? Por los hepatocitos. Yo como un arroz con pollo, ¿por dónde va a pasar? ¿Dónde va a ser procesado? Porque son carbohidratos y proteínas en estos hepatocitos. ¿Para qué sirven? Mantienen el equilibrio, la homeostasis. Si hay alguna agresión, ¿quiénes son los que van a liderar? Son los hepatocitos, porque ellos se encargan del proceso y metabolismo a nivel hepático. Y por supuesto es el que permite o es el que da la resistencia frente a una infección viral, una hepatitis, una infección bacteriana que puede llegar dentro del hígado o inclusive toxinas o drogas eh, que se puedan metabolizar dentro del hígado, pues salen dentro de ellos, son los hepatocitos quienes van a permitir sintetizar y procesar estas sustancias. No nos olvidemos que no solamente tenemos hepatocitos en el hígado, también tenemos otro tipo de células y estas son las células estrelladas hepáticas. Estas, dentro de todas las células del hígado, forman entre el 8 a 10% y se caracterizan porque tienen células especializadas que van a recorrer los sinusoides del hígado junto con los hepatocitos. Ahora, estas células estrelladas hepáticas son esas células durmientes, porque se van a encontrar en el hígado en un estadio inactivo. Pero más adelante vamos a ver cuando ya empieza a cambiar el hígado, cuando empieza ya a hacer las transformaciones a cirrosis, salen a relucir estas células estrelladas. Mientras tanto, en un hígado normal, estas deberían estar inactivas. No nos olvidemos de las células de Kupffer. Estas células van a representar entre el 20 a 30% dentro dentro del hígado y van a ser los macrófagos. Estas células van a ser
células no parenquimatosas, y dentro de ellas se caracterizan porque son esos macrófagos tisulares, son los que permiten también combatir frente a algún proceso infeccioso inflamatorio que va a tener el hígado, ¿no? Engloba esas partículas infecciosas. Ante cualquier proceso infeccioso o viral, sale a reducir también las células de Kupffer. Son una de las células guerreras del hígado. Las células dendríticas están presentes en un hígado normal, van a estar en el área porta, cerca a los centros lobulillares, y ¿qué va a permitir? Todo lo fagocitado va a permitir ser procesado por estas células dendríticas. Si bien es cierto, estas son muy poquitas, pero ayudan a la fagocitosis dentro del hígado, ¿no? Las células supresoras, estas son derivadas de las células mieloides hepáticas, van a actuar frente a la respuesta inmunitaria. Es la que permite parte de la protección que le da el hígado. Por ejemplo, sale a relucir en los procesos de hepatitis agudas inmunológicas, en los procesos que hay una inflamación, ya sea aguda o crónica, y tratan de vencer junto con ellas a la lesión tisular, ¿no? Inmunodepresoras, y también reaccionan cuando tenemos algún tipo de enfermedad. Y por último, los linfocitos. Los linfocitos también se encuentran dentro del parénquima hepático. ¿Y para qué ayudan? Acá tenemos a los linfocitos que nos ayudan dentro de los procesos inflamatorios e infecciosos. Y acá los principales son los linfocitos natural killer. Los linfocitos T, los linfocitos B. Principalmente dentro de los T vamos a tener los linfocitos TSD4, los linfocitos TSD8, que son los que van a permitir proteger al hígado frente a todos los procesos. Recordemos que el hígado es el que procesa todas las sustancias que nosotros nos llevamos a la boca, ya sean drogas, ya sean toxinas, medicamentos, alimentos, ¿no? Va a permitir procesarnos. Entonces, cuando hablamos de hígado, no solamente hablamos de hepatocitos, hablamos de células que van a permitir, que están inactivas, y células que van a permitir la protección del hígado, porque el hígado es un órgano completo, que salen también ante la defensa de los procesos que puedan ocasionarnos algún tipo de daño. Entonces, tenemos muchas de ellas que están en mayor o en menor cantidad. Los hepatocitos son los que están en mayor cantidad, y el resto son un adyuvante frente a los procesos que puede enfrentar el hígado. Aquí vemos una imagen donde vamos a ver en el lado izquierdo cómo es el aporte de sangre a través del sinusoide hepático, en un seno hepático, cómo fluye la red vascular dentro de estos hepatocitos, ¿no? Que se va a distribuir a nivel del sinusoide sobre el sistema porta. Aquí en la parte superior vamos a ver dentro de un sinusoide cómo está revestido con las células epiteliales, el espacio del hígado que tiene, y en esta parte es una zonificación. ¿De qué? Son propiedades que permiten tener el hígado, como la absorción de la glucosa, la gluconogénesis, la síntesis de urea, la oxidación de los ácidos grasos, que vamos a hablar un momento, las cetogenias, síntesis de ácidos biliares, la glucuronización, la sulfatación. Es importante dentro del hígado saber que cumple procesos metabólicos, procesos anabólicos y procesos catabólicos que van a permitir que se den una mejor opción dentro del hígado frente a medicamentos o frente a algún proceso donde el paciente puede estar enfrentándolo, ¿no? Pero ¿cuáles son estas funciones metabólicas que tiene el hígado? Bueno, una mejor división dentro de ellas es el metabolismo. Hemos hablado que el hígado es el órgano principal dentro de las funciones metabólicas que tiene el ser humano.
Y para ello, dentro de la división se da un metabolismo dentro de los carbohidratos, un metabolismo a nivel de los lípidos, metabolismos nitrogenados, porque hay que entender que todos los productos de desecho, no todo es procesado y reabsorbido, también vamos a tener productos que son de desechos, también son sintetizados a nivel del hígado. Entonces, van a tener un metabolismo nitrogenado. Y también va a interactuar o va a actuar dentro del metabolismo de la bilirrubina. Tiene mucha relación con el catabolismo de las hormonas y la biosíntesis del grupo hemo. ¿Qué hace a nivel de los carbohidratos? Solo para mencionar algunos, interviene la gluconogénesis, la homeostasis dentro de la formación de la glucosa sérica, son los que van a permitir el almacenamiento del glucógeno dentro de la energía que nos pueda brindar a nivel mitocondrial, el catabolismo de algunas hexosas, o la glicolisis, por ejemplo. Dentro del metabolismo de los lípidos vamos a ver la síntesis de colesterol y ácidos biliares, que lo vamos a ver un momento. El metabolismo nitrogenado, la síntesis de proteínas plasmáticas, ¿no? Catabolismo sobre todo de las proteínas a nivel de las bases púricas y pirimídicas, y dentro de las funciones secreción biliar, por ejemplo, la formación o el metabolismo de la bilirrubina. Cuando hablamos nosotros dentro del metabolismo de los carbohidratos, definitivamente nosotros vamos a hablar a nivel celular, molecular y a nivel sobre todo de la misma célula, ¿no? Donde vamos a tener la formación, el famoso ciclo de Krebs, que va a permitir la formación de energía. Vamos a hablar de algunas sustancias o algunas enzimas como por ejemplo la acetil-CoA, que va a permitir, que es la que va a dar la fosforilización oxidasa a nivel de la misma mitocondria y que va a permitir a nivel de estas células que conforman el hígado, pues la formación de glucosa. Y vamos a ver que va a interactuar mucho dentro del canalículo, que se va a dar el canalículo biliar, para la formación sobre todo de la glucosa. Como vemos, por ejemplo, acá por la vía indirecta para la formación de la glucosa 6-fosfato, y todo esto va a permitir que se vaya a formar la glucosa. No nos olvidemos que para ellos también necesitamos la energía que me brinda el ciclo de Krebs. Unido a ello vamos a tener la formación de glucosa. Ahora, dentro del metabolismo de los lípidos, porque hemos hablado que interviene dentro de la síntesis de los metabolitos, del metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos, es importante porque vamos a hablar de los ácidos grasos no esterificados. ¿Qué? ¿Cómo van a surgir? Pues intervienen en los lípidos complejos. Y dentro de ellos vamos a hablar la base fundamental dentro de la formación del ciclo de Krebs para la formación de energía, la formación del ATP. No nos olvidemos que dentro de estos ácidos grasos que se van a formar, vamos a formar también el CO2. El CO2 que luego este va a intervenir dentro de la zona pulmonar, la formación del acetoacetato que se va a formar dentro de este ciclo de Krebs por medio del acetil-CoA, la formación dentro de los triglicéridos, si hablamos de algunos ácidos grasos también que intervienen dentro de la formación de cada ser humano, como algunos kilomicrones que vamos a ver, los kilomicrones, la formación de VLDL, de HDL, la formación de los lípidos o fosfolípidos que se van a ver o observar en el ser humano. Y dentro del metabolismo de proteínas, si se dan cuenta, todos parten dentro de este ciclo de Krebs. Va a ayudar también a la formación de proteínas plasmáticas y acá vamos a ver muchas de ellas. Acá
Las proteínas, y esta es la parte importante porque es la que permite formar. El hígado permite sintetizar las proteínas y esas proteínas circulantes en todo mi organismo. Cuando vemos casos de hipoproteinemia, pensamos en dos cosas: o que no se está formando y la fuente de la formación de estas proteínas y de la síntesis de proteínas es el hígado, o que lo estamos perdiendo porque tengo una falla renal y es el riñón que me está perdiendo y el hígado no me compensa esa pérdida. Y vamos a ver la formación dentro de las proteínas plasmáticas por medio de los aminoácidos. Y vamos a ver muchas de ellas, sobre todo a nivel de los aminoácidos, como la alanina, cistina y la glicina. Todas ellas van a permitir también formar el ciclo de la urea, que es parte importante, que lo vamos a ver no solamente en la función renal, sino también en la función digestiva por medio de la urea. Estas se van a transformar. Todas estas proteínas terminan transformándose en parte importante de la urea. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de los ciclos tanto renales como digestivos, es importante valorar la urea, que lo vamos a ver dentro de un momento. Por eso, cuando hablamos del metabolismo de las proteínas, no debemos dejar de lado la formación a nivel de los aminoácidos. Es importante también la transformación o el ciclo que se da a nivel de estas proteínas. ¿Qué es importante o cuáles son las funciones que realiza el hígado? Hemos hablado de la biología molecular, hemos hablado de la síntesis de proteínas, de carbohidratos y partes de lípidos, que eso es importante, pero no debemos dejar qué otras funciones tiene el hígado. Y dentro de ellos vamos a hablar del sistema de coagulación, ¿no? Dentro del sistema de coagulación es importante porque el hígado es el que sintetiza todos los factores de coagulación. Y dentro de ellos vamos a ver principalmente a los factores 3, 4 y 8, como es el de tromboplastina, el del calcio y el factor Bongo y Lebrán, pero sintetiza otro tipo de proteínas que intervienen en la coagulación, como es la proteína S, la proteína C. Si bien es cierto, hemos podido ver algunas enfermedades donde hay déficit de ellas y que produce alteraciones a nivel de la coagulación, que no es común, pues parte importante de ellas viene a ser algún tipo de daño que se da a nivel del hígado. Ahora, dentro de ellos vamos a hablar que el sistema retículo endotelial hepático interviene a nivel de la coagulación y de la fibrinólisis. Otra de las funciones que tiene el hígado es el metabolismo de la bilirrubina, del grupo hemo. ¿Y por qué? El hígado actúa o interviene en la síntesis del casi del 90% que se forma del grupo hemo a nivel de la médula ósea. Y este grupo hemo es el que va a permitir formar o producir la hemoglobina. Si el hígado está dañado, pues vamos a observar que este metabolismo no se va a ayudar o no va a permitir la formación de mayor producción dentro de la hemoglobina y vamos a ver que estos pacientes van a tener anemia. ¿Y esto dónde lo realizan? A través de la enzima citocromo P450. Ahora, hablemos un poquito de la bilirrubina solo para mencionarlo, que éstas se van a formar como parte del catabolismo del sistema hemo y estos van a ser reusados por los eritrocitos. No recordemos que dentro de la destrucción de los eritrocitos, ya los que han cumplido ya su proceso de vida, más de los 120 días, pues esa destrucción lleva consigo también que vayan dejándome parte o una parte importante del grupo hemo para que se sigan formando eritrocitos. Estos, cuando el eritrocito ya es destruido, va a ser fagocitado por el macrófago, el vaso, el hígado y la médula ósea. ¿Quiénes los eritrocitos?
que ya cumplieron su tiempo de vida, ¿no? Y antes de eso, liberan este grupo hemo, que esto va a ser liberado y luego va a ser convertido como parte de la bilirrubina. Además, produce el monóxido de carbono y parte del hierro que se va a dar en el proceso de la síntesis hepática. Entonces, dentro del grupo hemo es importante el tiempo de vida que cumplen los eritrocitos, ¿no? Y una vez que ya cumplieron, pues esto va a ir al hígado. Cuando tengo mucha destrucción, lo que voy a observar es un vaso grande, esplenomegalia, ¿no? O una alteración a nivel de la médula ósea. Pero ese grupo hemo, antes de ser destruido, pues nuevamente es procesado, que es la principal fuente para seguir generando más eritrocitos jóvenes. Y no nos olvidemos que el hígado también es importante dentro de la regulación hepática a nivel de las hormonas. ¿Por qué? Porque participa en todas las funciones endocrinas, principalmente en la exidina, por ejemplo, no solo hormonas, sino prohormonas como la exidina, el factor insulínico de crecimiento, el angiotensinógeno, la trombopoyetina, que es sintetizada por los hepatocitos. Ellos intervienen de forma eficaz a nivel de la regulación de estas hormonas. Hablemos cuáles son las causas, ya entrando a la parte patológica. Hablemos qué puede producirnos a nosotros un daño o cambios a nivel de la conformación anatómica del hígado. Pues son muchas. Y dentro de estas vamos a ver la más frecuente dentro de todas estas causas. Primero es el alcohol. Y luego vamos a ver otras entidades. Sigue dentro de ellas las víricas. Y dentro de las víricas vamos a observar que vamos a tener a los virus de hepatitis B, C, D, que son los peligrosos y los que causan alteración dentro de la estructura de los hepatocitos. Autoinmunitarias también, donde nuestro propio cuerpo va a atacarnos por desconocimiento, porque vamos a tener células que van a favorecer a que se puedan dar estas enfermedades, ¿no? Tóxicas, como hemos hablado del alcohol, otras sustancias metabólicas, algunas enfermedades que van a ser genéticas o con alguna deficiencia, como la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-trixina, biliares, que puedan ser estas más anatómicas, que tengan causas como tumorales o que sean litiásicas vasculares, ¿no? Como las trombosis en el síndrome de Buschear, genéticas, la fibrosis quística, iatrogénicas, el fármaco. Todo exceso es malo. Van a ver dentro del recorrido que ya cuando ustedes empiecen esa etapa hospitalaria, el uso de vitaminas continuos. Muchas veces las carencias que tenemos porque no nos gusta o ver cualquier alimento, lo procesamos o pensamos que una forma de tratar de suplir esa carencia que no lo tengo por vía oral, pues son las vitaminas, pero el exceso de ellas, muchas de ellas van a ocasionar daños a nivel hepático, como por ejemplo dosis altas de vitamina A. No nos olvidemos de otras causas que también son importantes y estas son más adquiridas como procesos malignos que vamos a ver algunos carcinomas hepatocelulares o colangiocarcinomas que son muy pocos, es un promedio de entre 2 a 3% dentro de las personas, pero que pueden producir. Dentro de las infecciones, algunas bacterianas como abscesos hepáticos, que han podido surgirse por una colangitis, una infección en las vías biliares y que han tenido un cultivo ascendente, ¿no? O trastornos cardiopulmonares como un hidrotórax hepático que fue ocasionada por un problema pulmonar, digestivos, hemorragias digestivas, trastornos renales, como el síndrome hepatorrenal, que ocurre en algunos pacientes que tienen lesión hepática
que pueden haber sido de manera crónica y que de repente el riñoncito empieza o deja de funcionar. Metabólicos como malnutrición, neuropsiquiátricos, depresiones o encefalopatías hepáticas, que vamos a hablar más adelante, hipercoagulabilidad o algunos calambres musculares que ya son menos frecuentes. Algunas consideraciones para iniciar sobre la cirrosis hepática alcohólica. Primero, para la cirrosis hepática alcohólica se ha visto, se ha dado estudios, ¿no?, de que hay una influencia genética, ¿no? ¿Quiénes sufren más o quiénes pueden llevar a los procesos más severos? Pues se ha visto que dentro de la influencia genética se han observado algunos tipos de genes que son susceptibles a que puedan llevar más rápido, puedan llegar a las etapas más severas de la cirrosis hepática, como el ADH1B, perdón, y el ALDH2. Ellos intervienen en el metabolismo del alcohol. Dentro del grupo etario, veíamos mucho la frecuencia cuando iniciaba un paciente ya con cirrosis entre los 51 a 70 años. Cada vez estamos viendo pacientes menos a esta edad. ¿Y por qué? Influye mucho dentro de la sociedad, las costumbres, el tipo de estilo de vida, que cada vez esto se está haciendo con menos edad. La enfermedad hepática alcohólica puede cruzar con dos fases, una aguda o crónica, inclusive puede ser ambas que pueden llevarse consigo, y vamos a ver que van a tener una respuesta local y sistémica. Local, donde empiece a dañarse el hígado, pero sistémica, ¿por qué? Por la circulación sanguínea. Ahí es donde vamos a empezar a ver otros síntomas que, si bien es cierto, son consecuencia del hígado, pero los vamos a ver en otras zonas del cuerpo, ¿no? Ahora, el patrón de consumo interviene mucho. Han hecho un estudio donde han observado que la bebida más frecuente dentro de la cirrosis hepática alcohólica, que es entre un 80 y un 90%, es la cerveza. Sigue por el whisky, el vodka, el pisco, el alcohol, ya con menos frecuencia. Pero lo que lleva consigo es esta bebida alcohólica, que esta se presenta a nivel mundial. Este estudio se realizó en México y observaron que dentro de las bebidas más frecuentes que ingiere el ser humano es la cerveza. Ahora, ¿cuánto es mi patrón de consumo? ¿Cuánto tengo que tomar? ¿Tomo un poquito? ¿Tomo bastante? ¿Tomo un fin de semana? ¿Tomo toda la semana? ¿Qué considera para un avance? Bueno, vieron que dentro de un patrón de consumo de cerveza era un promedio entre 40 a 60 gramos para que el paciente pueda hacer esta cirrosis hepática alcohólica, y en la mujer en menor cantidad, entre 20 a 40 gramos dentro del consumo. ¿Qué cosa es la disbiosis? Esto es importante que lo sepan, porque vamos a hablar mucho de disbiosis cuando hablemos dentro de estas hepatopatías, ¿no? Y dentro de la disbiosis vamos a hablar dentro de ellas como una alteración dentro de la microbiota intestinal, que pueden ser muchos los factores que van a ocasionar esta disbiosis, pero principalmente se da con tres cosas, ¿no? Incremento de patobiontes, disminución de microorganismos comensales y pérdida de diversidad microbiana. ¿Qué significa? Que mi propia flora se va a ir alterando, y el consumo de alcohol hace de que yo tenga una disbiosis, cambia mi flora bacteriana. Como el consumo excesivo a nivel del colon va a ocasionar que esta flora vaya cambiando con algunos gérmenes que son patógenos y ocasionan que aquella flora que me permite la protección de ellas vaya desapareciendo, y se va dando esa disbiosis intestinal a causa del consumo de alcohol. ¿Cómo así? El exceso o consumo del alcohol.
con algún tiempo dentro de este proceso, dentro de este consumo, al ingerir alcohol, pues esta va a dirigirse hacia la zona del estómago y del intestino, pero el alcohol y con mayor frecuencia la cerveza lo que va a formar son metabolitos de acetaldehído. Una vez que llega a la zona del estómago y del intestino, pues esta no es que solo se pierda por las vías urinarias o las vías digestivas, sino que va a fluir o pasar a través del torrente sanguíneo, donde principalmente a nivel de la circulación portal que hemos hablado hace un momento, que es uno de los vasos más grandes que tiene el hígado, que permite una irrigación entre el 80-90%, perdón, 70-80% del hígado. Y esto va a originar que en el hígado se active la vía microsómica, que es lo que va a generar algunas especies reactivas de oxígeno, los famosos EROS que vamos a conversar. Pero para que el paciente llegue desde un vasito, desde la ingesta de un vasito de alcohol hasta un hepatocarcinoma, que es muy poco frecuente, va a pasar unas fases. Y dentro de estas fases empezamos con el primer vaso que toma el paciente. Esta va a ser por el eje intestino-hígado. ¿Y a qué se debe o cómo se da este eje intestino-hígado? Pues un paciente que empieza a ingerir alcohol y esta ingesta de alcohol son a cantidades excesivas. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues lo que hemos estado conversando, esa disbiosis. Pero no solamente esa disbiosis, sino que va a producir cambios a nivel de la vía digestiva, el estómago, el intestino, el colon. El paciente varón, y ustedes van a darse cuenta, es un paciente que constantemente consume alcohol al punto de que pierde la noción del tiempo, al punto que pierde la noción del alimento. Y la falta de alimento y la mayor cantidad de ingesta de alcohol, pues lo que va a producir es que haya una nutrición deficiente y que también los pocos nutrientes que pueda ingerir el paciente, pues sean de mala absorción, no los absorba. Ahora, junto con ellos, vamos a tener deficiencia dentro de las vitaminas y oligoelementos que son importantes dentro de nuestra vida humana. ¿Por qué? Vamos a tener déficit de vitamina B, déficit de vitamina A, son parte importante dentro de la parte clínica, como vamos a ver al paciente, vamos a verlo desnutrido el paciente. Y esto va a producir una pérdida de peso. Esto ocurre en 90% de los pacientes con ingesta de alcohol crónica. ¿Qué sucede si el paciente sigue tomando? Pues pasa una segunda fase, una esteatosis. ¿Y qué cosa es la esteatosis? Muy bien, ya actuó en el eje intestino-hígado, ¿no? Ya hay pérdidas de nutrientes. Ahora empieza con las partes moleculares. Desregulariza los lípidos, el cambio de lípidos. Entonces, ¿qué sucede a nivel del hígado? Ya altera ese metabolismo de los lípidos. Esto puede ocurrir en un 30% de los pacientes, ¿no? Aquellos que continúan y continúan tomando. ¿Qué puede pasar después? El paciente continúa tomando, pasa una fase de esteatopatitis alcohólica. ¿Qué va a suceder acá? Ya hemos hablado de que primero, impide un recambio de lípidos. Bueno, acá en este hepatitis alcohólica, el paciente ya hay una alteración a nivel del metabolismo de los lípidos, pero también empieza a haber una inflamación. Y esta cascada de inflamación lleva consigo algunas células, como por ejemplo los neutrófilos. Y acá ya vamos a ir viendo algunas células que empezaban a estar inactivas
y empiezan a activarse. Vamos a ver cuerpos de inclusión, cambios a nivel hepatocelular, como por ejemplo el de Mayoriten. Vamos a ver fibrosis, pero esta fibrosis se va a ir formando a nivel de la zona hepática, a nivel de la zona perivenular, cerca de los capilares. Muy bien. Paciente, esto se presenta en un 25% de todos los pacientes que siguen tomando alcohol. ¿Qué sucede si el paciente continúa tomando? Llegamos a la fibrosis y cirrosis hepática. Y acá se va a caracterizar porque vamos a ver un cambio a nivel de la estructura del hígado. Va a haber una etapa perisinusoidal, vamos a ver un cambio a nivel de los sinusoides, hay inflamación persistente, o más o menos el 20%, y un 2% llegan a ser hepatocarcinoma. Dentro de mi cascada de coagulación, para resumir todo lo que he dicho, nosotros empezamos aquí con un consumo crónico de alcohol. El hombre más de 70 gramos, la mujer más de 50 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas al momento de ingerir a nivel de la barrera intestinal va a provocar un aumento en la permeabilidad intestinal. ¿Qué va a hacer eso? Va a favorecer a que se crean, a que pueda proliferar bacterias gram negativas. Eso no es normal dentro de mi flora intestinal. ¿Y eso qué va a hacer? Que haya una translocación a nivel de los lipopolisacáridos. Va a llegar hacia el hígado y luego va a ir a la zona portal. ¿Y qué va a suceder ahí? Va a actuar aquí a nivel celular, donde va a estimular la síntesis del factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, y esto que va a hacer a que regule una baja expresión de cual, sobre todo a nivel de los que me pueden originar una beta oxidación. ¿Y a qué va a contribuir? A que se formen interleuquinas. ¿Cuáles? Las interleuquinas que van a permitir la producción, sobre todo las interleuquinas 6. ¿Y cuáles más? A los que producen el factor de necrosis tumoral. Esto consigo va a llevar a que esta interleuquina 6 es muy importante la interleuquina 6 porque es pluripatológica. ¿Por qué pluripatológica? Porque va a actuar, va a activar toda mi cascada inflamatoria, las células T, las células Kupffer, a nivel de las zonas del hepatocito, a nivel de mis células endoteliales sinusoidales. ¿Y qué va a producir? Pues que éstas permitan actuar como proinflamatorias e inflamatorias. Van a hacer cambios a nivel del hepatocito, a nivel de las células, de la estructura anatómica que se va a producir, pero sobre todo va a actuar a nivel del hígado con los hepatocitos, va a producir apoptosis, muertes programadas del cambio del hepatocito. El hepatocito va cambiando la estructura, va haciéndose más fibrótico. Entonces, la anatomía del hígado va a tener un cambio estructural significativo. Esos hepatocitos van a ser fibroblastos o miofibroblastos porque pierden la estructura a nivel orgánica del hígado y deja de cumplir todas las funciones que nosotros hemos conversado. Por ejemplo, dentro de la patogenia interviene la célula estrellada que hemos hablado que era una célula inactiva, las células de Kupffer y aquí a nivel del hepatocito, ¿qué es lo que va a hacer? El proceso a nivel de la cirrosis hepática, que haya una fibrogénesis. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque esta célula se vuelve un poco más fibrótica, hay formación de fibroblastos. Si yo mejoro eso, si dejo de tomar alcohol, pues se puede mejorar esta estructura a nivel de los miofibroblastos. Pueden dejar
que estas células no progresen. Pero si no, lo que van a producir son apoptosis, muerte celular. Por eso hay un cambio a nivel, a nivel anatómico, se vuelven más fibrosos, los convierte, se vuelven más rápidos dentro de la apoptosis, se vuelven esas células que ya son poco usadas porque no van a cumplir la función que cumplen los hepatocitos, dejan de haber metabolismo o síntesis de proteínas, el hígado deja de procesar medicamentos o alimentos que ingiero normalmente. ¿Cuál es la historia que ocurre dentro de ellas cuando yo tengo una cirrosis hepática? Pues mi hígado normal, que va a tener los hepatocitos, vamos a hablar nosotros de las células estrelladas, esas células que forman parte del hígado. Cuando ya hay una lesión hepática, empiezan a salir todas mis series celulares, mis células de Kupffer, mis hepatocitos, mis células endoteliales y células inflamatorias. Cuando yo tengo una lesión hepática, ¿cuál es la respuesta? El proceso inflamatorio. Todas ingresan a tener todas ayudan a un proceso inflamatorio, pero ese proceso inflamatorio persistente, persistente, porque el paciente toma y toma y toma alcohol, pues es un proceso inflamatorio crónico que va a llevar a una segunda o una tercera parte, que es la fibrogénesis, ¿qué es lo que va a hacer? Pues de que esas células estrelladas que estaban inactivas se activen. ¿Qué forma esto? Formación del colágeno y junto consigo cuando ya hay un avance dentro del paciente, pues hay muerte celular de muchos de las células que conforman el hígado o se convierten en células miofibroblásticas. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de colágeno, se vuelven rígidos y duros y es lo que le da la arquitectura al hígado, esa forma dura que tiene el hígado cuando se convierte ya en un hígado cirroso. Solo para valorar algunas cositas importantes dentro de la hipertensión. Hablamos dentro de la anatomía que vamos a tener la vena porta. Un aumento dentro del volumen, dentro de la presión va a condicionar a que todos estos vasos puedan aumentar la presión. Los valores normales de mi vena porta son entre 0 a 4, pero ya un valor dentro de la presión más de 5, ya hablamos de hipertensión portal. Miren las comunicaciones que vamos a tener, ¿no? Con el estómago a nivel del vaso, a nivel intestinal y mesentérico, va a permitir que todas ellas aumenten la presión. Más del 5% ya estoy generando hipertensión portal. Más de 10 ya yo tengo riesgos de sangrado. Más de 12 hay una recidiva hemorrágica, sobre todo si ya tengo más de 18. Con más de 10 ya tengo riesgo de que el paciente pueda hacerme una hemorragia varicial, ¿no? Dentro de la hipertensión portal, vamos a dividirlo en prehepático, hepático y poshepático. La hipertensión, cuando hablamos de hipertensión, hablamos de incremento dentro de la resistencia venosa. Algunas causas que van a producirme la obstrucción prehepática, trombosis de la vena porta, alguna compresión por cáncer o compresión por ganglios, ocurre dentro de la obstrucción prehepática, antes del hígado. Dentro de la obstrucción intrahepática, cambios que hayan en el mismo hígado, ¿cuál? La cirrosis me va a producir una obstrucción intrahepática y cambio en la anatomía. Y en la obstrucción posthepática vamos a ver las trombosis de las venas hepáticas como el síndrome de Buck-Child, por ejemplo. Ya para ir entrando a la parte clínica, vamos a ver cuáles son las complicaciones si aumento la presión de esta vena porta. Pues vamos a formar
canales colaterales. Y estos canales colaterales se forman porque son remanentes, esos vasos son remanentes embriológicos que van a permitir el crecimiento a nivel de la zona del abdomen. Entonces, estos vasos, como son remanentes, es más fácil que se lleguen a formar y son visibles cuando vemos al paciente. Hay dilatación en los canales venosos y aumento en la presión portal. ¿Y qué origina esta hipertensión portal? Pues ascitis, que es líquido a nivel de la zona, en la zona del abdomen, esplenomegalia, que es el crecimiento, y esto ocurre por un aumento de la presión que comunica con las venas del hígado, la encefalopatía hepática, que viene a ser estas sustancias nitrogenadas que se han formado, que atraviesan la barrera hematoencefálica y que ocasionan daño o compromiso del sensorio paciente. El paciente va a estar confuso o puede estar somnoliento, puede estar soporoso. Va a depender mucho del tiempo que haya estado expuesto a estas sustancias nitrogenadas. Las derivaciones portosistémicas, junto con ella también hoy un aumento hacia arriba en el esófago, las famosas varices esofágicas, que cuando hay aumento de la presión el paciente puede sangrar y lo va a manifestar como una hematemesis o, o va a darlo como vómitos borráceos en borras de café, que es sangre, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver la ictericia porque hay una alteración a nivel de las bilirrubinas, la encefalopatía hepática por estas sustancias nitrogenadas, telangiectasias faciales que son también dilatación a nivel de los vasos. Hay un fetor hepático, el paciente tiene un aliento que es característico, que es fetor. Fetor es un aliento, ¿cómo describirlo? Como si fuera un poco de urea digerida. Presencia de nevus, son vasos que también se dilatan, ginecomastia, varices esofágicas, hay una atrofia muscular, cambios a nivel del hígado, el hígado se vuelve, cambia la estructura anatómica, se vuelve fibrosa, ascitis, la acumulación de líquido, y ahí tenemos la famosa cabeza de medusa que interviene mucho. ¿Cuál es la parte de la dilatación, aumento de presión dependiendo de las venas que estén dilatadas, ¿no? Hemorroides, porque también por la cercanía también coge los vasos a nivel digestivo y los vasos más frecuentes son a nivel anal, ¿no? O rectal. Hay atrofia testicular dentro de ellas porque interviene también la parte hormonal, presencia de sangrado porque altera los procesos de coagulación, edema porque hay un aumento o un pase de líquido hacia el espacio intersticial, ¿no? Y vamos a ver que estas son complicaciones que se van a dar dentro de la cirrosis. La hipoglicemia que interviene porque el metabolismo que hemos hablado de la glucosa, hay una alteración en la gluconeogénesis. Dentro de ellas, dentro de las características para destacar nuevamente, vamos a ver la citis, pero en la insuficiencia hepática, cuando ya tengo daño hepático, voy a tener hemorragias, hay un hipogonadismo, el paciente va perdiendo el vello en el varón es romboidal y el vello en la mujer va a ser triangular, el paciente presenta un vello triangular, hay una alteración como feminización porque también presenta ginecomastia. Pérdida, hay pérdida de peso, sí, pero pérdida de peso ponderal, hablo de la masa muscular, hay pérdida, hay una atrofia muscular, pero si yo peso al paciente, definitivamente lo que voy a pesar es el líquido que va a tener astenia, debilidad, ictericia por alteración del metabolismo de la bilirrubina, formación de sustancia nitrogenada, no va a permitir que se pueda secretar adecuadamente. Ya para ir acabando, dentro de la evolución de la cirrosis hepática vamos a tener dos, la compensada y descompensada. La compensada es cuando yo no tengo hemorragia, varices, ascitis, encefalopatía ictericia o carcinoma hepatocelular. Y voy a verlo esto en las dos primeras etapas. Pero ya la descompensada es cuando tengo presencia de ellas, hemorragias por varices, ascitis, encefalopatía ictericia o carcinomas hepatocelulares. Y esto se va a caracterizar por los grados más severos, el 3 y el 4. Ascitis sin varices esofágica,
Y 4, hemorragia con varices o con ascitis. Y la historia natural de la cirrosis, ya tengo una hepatopatía crónica, sigo ingiriendo alcohol, pues voy a desarrollar la cirrosis. Primero va a estar mi cirrosis compensada, que va a estar dado por los dos estadios. Persisto con la ingesta del alcohol, pues empiezo con los primeros ya síntomas que ya tengo, que se han formado a causa de la parte fisiopatológica. Pues voy a tener hemorragia varicial por un aumento de presión, ascitis porque hay acumulación de líquido, vamos a tener alteración a nivel de los vasos y el paso del líquido al tercer espacio, el paciente va a estar encefalopático, voy a tener ictericia y empezamos con la cirrosis descompensada. Y en esta cirrosis descompensada es donde van a aparecer los otros factores que van a permitir llevar más rápido a la muerte. ¿Cuáles son? El síndrome hepatorrenal, que es cuando ya tengo una lesión hepática, voy a empezar a tener falla del riñón, una citis refractaria, donde el paciente va a tener acumulación continua de líquido. Ya es un problema crónico que no lo maneja, que rápidamente se llena la zona del abdomen, una peritonitis bacteriana espontánea. Solo el 2% desarrolla el carcinoma hepatocelular y el resto, por la falta de tratamiento, la irregularidad del tratamiento y por complicaciones severas, lleva al paciente a la muerte. La historia natural dentro de la cirrosis hepática. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Todo bien, doctora. Luego me podría compartir su PPT, por favor. Listo, chicos, no se preocupen. Entonces, doy por concluida la clase. Muchas gracias.